¿Quieres aprender a nombrar o formular aldehídos? En esta nueva clase del curso de nomenclatura orgánica lo aprenderás. Y antes de comenzar, recuerda repasar las reglas estudiadas en las clases 1, 2 y 3. Y muy importante también, tener a mano las tablas guía que proporciono en los comentarios y en la descripción de este video. Miremos en primer lugar cómo se nombran. Aquí planteo una primera estructura. Identificamos en primera instancia el grupo funcional. Efectivamente corresponde a un aldehído. El carbono del grupo funcional siempre será en este caso el carbono número 1 y a partir de ahí identifico la cadena principal, que en este caso es de 1, 2, 3 carbonos. No hay ninguna cadena de carbonos o sustituyente por fuera de esa cadena principal, por lo tanto procedo a nombrar. Esta cadena es de 3 carbonos, el prefijo sería entonces prop. Esos carbonos están unidos por enlace simple, abreviatura AN, y sufijo o terminación característica para nombrar aldehídos, como vimos en un video anterior, al. El compuesto entonces se denomina propanal, compuesto que también podríamos representar de forma abreviada, siendo este entonces el carbono número 1, el del grupo funcional, este el 2 y este el 3. Miremos este segundo ejemplo, en donde propongo una estructura abreviada. Identificamos el grupo funcional, que también lo podemos encontrar de forma abreviada, CHO. Será este entonces el carbono número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Lo que queda por fuera será un sustituyente o ramificación, que en este caso es de 1 y 2 carbonos, por lo tanto es una ramificación de tipo etil. Procedemos entonces a nombrar. En el carbono número 3 hay un grupo etil, aquí lo tenemos, 3 etil. La cadena principal tiene 5 carbonos, prefijo para 5 pent. Esos carbonos están unidos por medio de enlaces simples, abreviatura AN, y luego sufijo característico para nombrar aldehídos, al. El compuesto entonces se nombra 3-etil-pentanal. Miremos ahora cómo se formulan los aldehídos. En este primer ejemplo vamos a determinar la fórmula del compuesto 3,4-dimetilhexanal. Descifrando el nombre, vemos que este compuesto tiene una cadena principal de 6 carbonos unidos por enlace simple. Por la terminación del nombre, vemos también que efectivamente corresponde a un aldehído. Por lo tanto, entonces, procedemos a escribir la cadena principal, cadena de 6. Voy a empezar desde este extremo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy utilizando la forma abreviada de representación, totalmente válida. Tengamos presente que cuando trabajamos aldehídos, el carbono del grupo funcional siempre será el número 1. En este caso entonces ubicamos el grupo funcional en este extremo. Miremos entonces esta otra parte del nombre. Tenemos entonces dos grupos metil ubicados en los carbonos 3 y 4 respectivamente. Aquí tenemos un grupo metil y otro grupo metil, haciendo relación a la forma abreviada. De esta manera hemos completado la estructura para el compuesto 3,4-dimetilhexanal. Apreciamos acá entonces en este extremo el grupo funcional, la cadena de 6 carbonos, en los carbonos 3 y 4 grupos metil. Vamos ahora a plantear la estructura para el compuesto 2-ciclopropilbutanal. Interpretando este nombre tenemos un aldehído por la terminación al, aldehído con una cadena principal de 4 carbonos unidos por enlace simple. Tenemos entonces la cadena de 4 carbonos incluyendo el carbono del grupo funcional, que lo tenemos en este extremo. Este será entonces el carbono número 1, el carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4.
Y analizando esta otra parte del nombre, vemos que en el carbono 2 hay un sustituyente de 3 carbonos de cadena cerrada, de acuerdo a este prefijo ciclo. Lo ubicamos entonces 1, 2, 3 carbonos unidos por enlace simple, cadena cerrada. Tenemos de esta manera entonces la estructura del compuesto 2-ciclopropil-butanal, que también podríamos representar de forma abreviada, siendo este el carbono 1, 2, 3 y este el 4. En el carbono 1 estaría ubicada la función aldehído y en el carbono 2 el sustituyente ciclopropil. Ahora practica lo aprendido. Deduce la fórmula para este compuesto y en segundo lugar deduce el nombre para el compuesto cuya estructura represento de esta forma. Comparte este video, apóyame con tu suscripción y activando la campanita para que podamos interactuar todo el tiempo. Nos vemos.